En el primer encuentro conversamos sobre la historización, sobre la necesaria historización, la necesaria historización en la formación docente de cualquiera de las temáticas que forman parte de los procesos formativos. En el segundo encuentro hablamos de las problemáticas medioambientales y también de la necesidad de pensarlas no solo en términos disciplinares, sino en términos históricos, en términos de época, y conversamos sobre la ley de educación ambiental. Tercer encuentro, el tema es el género. Un tema que claramente ocupa un lugar central en la agenda pública hoy, un tema particularmente sensible en la formación docente y que yo cuando armaba esta presentación recordaba un llamado de Graciela Morgade al poco tiempo de haber asumido la dirección. Graciela, vos me dijiste, Ale, ¿puede ser que los diseños curriculares de la formación docente no esté la ESI en la provincia? Y efectivamente es así. Efectivamente es así. Hay una deuda muy importante que tenemos en ese trabajo, sobre que la estamos abordando, por supuesto, y que no quiere decir que el tema de género y el tema de la ESI no sea trabajado en las instituciones formadoras ni en la formación permanente, donde sí viene teniendo otra presencia. Las instituciones toman múltiples iniciativas. De hecho, hay una semana de la ESI donde la diversidad de actividades, de propuestas y de abordajes es inmensa en la provincia. En este caso, lo que nos preocupaba, junto con ese trabajo que está en marcha, es no solo pensar la cuestión de la ESI, sino junto con la ESI, pensar el tema de género como un tema transversal al conjunto de la formación. En ese sentido, no se trata solamente de si hay o no hay una asignatura, como la ley lo establece y debe haberlo, sino además si epistemológicamente el abordaje que hacemos de la formación incluye esta perspectiva. Bueno, ¿con quién conversar esto? ¿Qué mejor conversación que con Dora Barrancos y con Graciela Morgade? Bueno, las invitamos, ambas dijeron rápidamente que sí, así que un agradecimiento inmenso a que hoy estén con nosotros compartiendo esta actividad. Le dejo la palabra a Agustina Cepeda para presentarlas y de nuevo, gracias Dora, gracias Graciela por acompañarnos y ayudarnos a pensar. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Vamos a presentar a nuestras conversadoras del día de la fecha. Inicialmente vamos a presentar a Dora Barrancos, que es investigadora, socióloga, historiadora, feminista, doctora en historia, profesora consulta de la UBA, investigó en el CONICET, sigue dando vueltas en el CONICET, no sabemos si se fue del CONICET. Es asesora ad honorem del presidente Alberto Fernández y fue directora del querido Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Vamos a presentar también brevemente a Graciela Morgade. Estas son unas esquelas nada más de su currículum para que quienes estén mirando este video sepan algo de nuestras conversadoras. Graciela es doctora en educación, docente de grado y posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, coordinadora académica de la Diplomatura de Extensión de Educación Sexual Integral de la UBA Filosofía y Letras, y actualmente es subsecretaria de Participación y Democratización Educativa del Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Bienvenidas, muchas gracias por esta conversación y le doy la palabra a Dora para iniciar el conversatorio. Bueno, lo primero es lo primero. Muchísimas gracias a esa dirección, a las convicciones renovadas, a el empeño que ha sido absolutamente mantenido a pesar de los obstáculos tremendos de esto tan inesperado, ¿no? Que es la pandemia. Así que, bueno, muchísimas gracias de nuevo y además es un gusto inmenso estar una vez más juntos, por lo menos acá, y sobre todo con Graciela, que hacemos una especie de tándem, evidentemente un tándem que tiene que ver con dos épocas,
Graciela se corresponde obviamente a una renovación etaria formidable y yo ya estoy en una circunstancia muchísimo más añeja, así que, pero hemos tenido que notables recorridos y conjunciones, sobre todo conjunciones comunes. Y vamos a las cosas. Les agradezco muchísimo que nos hayan propuesto este tema. Es muy sorprendente todavía que pese a todos los esfuerzos hechos y ganados en gran medida, y sobre todo los que se observan ya en el ciclo que irradia desde el 10 de diciembre del 2019 en adelante, que es un compromiso de cambio rotundo del Estado, de la orientación del Estado, con una apuesta, es una promesa y es una apuesta a obtener una gobernanza en todo lo que se pueda paritaria, y en todo lo que se pueda equitativa, y en todo lo que se pueda, obviamente, una gobernanza redistributiva. Pero siempre estamos asociando, y así ha sido ese compromiso, que no hay justicia social sin justicia de géneros. Hoy día es absolutamente inescindible pensar que cualquier modo redistributivo que tengamos, y obviamente ese es el gran objetivo, ¿no? El objetivo es finalmente que redistribuir el producto social, sacarlo de la circunstancia tan penosa y tan aciaga del cuaterno anterior, en donde efectivamente hubo un retroceso de derechos sociales graves y también de derechos individuales, pero de esos no quiero referirme tanto a esto como a todos los perjuicios habidos en materia de, sobre todo, trastocamientos que tienen que ver con algo que es inocultable y ha sido la vorágine concentrativa, etcétera, etcétera. De modo que en esta perspectiva, en este cambio de época que estamos viviendo, hay, insisto, una apuesta fundamental de la gobernanza a reunir las dos justicias, hacerlas unívocas. Entonces, y hay una serie de, en plena situación de la vorágine de la pandemia, aún así no se detuvieron las medidas pro equidad. Voy a recordar algunas. El año pasado, hacia el mes de julio, no recuerdo bien, mediados del año pasado, el ministerio, nuestro Ministerio Nación, Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, presentó su gran plan nacional, plan integral nacional de lucha contra todas las formas de violencia, que es un plan enorme en su perspectiva y que tiene diversos programas dentro, contenidos, y tiene un diseño que alcanza absolutamente a todas las dimensiones del gobierno de la nación. Esto es lo que quiero decir. Es un plan integral del Estado. Ahora bien, eso fue presentado el año pasado. Hay dos grandes programas dentro. Voy a recordarlos. Uno es el acompañar, que significan obviamente recursos para la sostenibilidad de aquellas mujeres que están en circunstancias muy, muy, muy dolorosas y de enorme exclusión, y que está la perspectiva de salirse de la brutalidad de la violencia, significa una asistencia económica que se hace por 6 meses, etcétera, y que ha significado convenios explícitos con cada jurisdicción. Con la provincia de Buenos Aires tengo entendido que hay una gran cantidad ya de aplicaciones de personas que están recibiendo. El otro gran programa es el Producir. Pero esto es una referencia general a uno de los avances notables. Después me refiero a otros avances que hemos tenido más recientes. No puedo pasar por alto. 30 de diciembre del año pasado, 4:14 de la madrugada, obtuvimos nada menos que la sanción de la ley de aborto. Ustedes se imaginan que he contado hasta los minutos, ¿no? Entonces, enorme paso, que significó que en este momento, esto junto a las medidas más recientes,
a nada menos que a la ley de cupo trans, para todos los aparatos del Estado, todos los poderes, todos los aparatos, todos los dispositivos que tiene el Estado, tienen que asimilar una perspectiva de reclutamiento de personas trans en el cupo señalado por la ley, otra enorme medida, y recientemente, discúlpenme esta breve notación de cuestiones, de avances en políticas de género en nuestro país en plena pandemia. Luego, nada menos que la disposición de disolver el orden binario de la registralmente, y la manifestación que tienen nuestros documentos de identidad, entonces hoy en el sentido de incorporar también una X, que fue todo un trámite de mucho tiempo y sobre el cual podemos seguir discutiendo, etcétera. Esto me parece fundamental como medida, y yo quisiera notar dos últimas como medidas generales de políticas generizadas. La resolución de ANSES, que es notable para las mujeres, es una resolución notable, que hace equivalente la crianza de un niño con 1 año de servicios, y tratándose de personas que han adoptado, hay es el doble de años por niñas, niñas adoptados. Todo esto es para decirles que, sin embargo, a pesar de todos estos avances extraordinarios, todavía no ha sido diseñado, y a pesar de que, insisto, el Plan Nacional contra la Violencia hace un capítulo especial para todo lo que tiene que haber de acuerdos con el sistema educativo, etcétera, etcétera, sin embargo, todavía no hemos encontrado un diseño en alguna experiencia de alguna de las jurisdicciones, un diseño curricular que altere absolutamente la formación histórica docente en nuestro país. Entonces, creo que ahí está una de las deudas mayores que tenemos. No nos escapa la dificultad que es un diseño de malla curricular para la formación docente. No nos escapa. No nos escapa la tradicionalidad íncita que tiene, en general, un programa académico. Los otros días también hice una pequeña comunicación que me habían pedido respecto de la nueva ley de educación superior que necesitamos, en donde la ley debe hacer, por lo menos claro, y esto no lesionaría para nada la autonomía universitaria, que tenemos programas en las universidades, programas, por ejemplo, de 1985, sin ninguna alteración. Entonces, y a eso es exigible un cambio fundamental. Los programas no podrían durar más de 7 años. 7 años hay que modificar un programa. Pero es bastante común. Me parece que es objeto de una investigación que se nos escapa. Pero lo que quiero decir que es el soporte telúrico que tiene una programación en educación es un forceps del cual es muy difícil salirse. Entonces, esto es una acción conmovedora que tiene que tener a todos los agentes educativos, desde luego, tiene que tener a las agrupaciones docentes, etcétera, etcétera, en esto de armar la malla curricular de la formación docente, porque sin esa alteración, ¿qué tipo de educación renovada vamos a tener en el preescolar, en la escuela primaria y en la escuela secundaria? Si tenemos una formación de docentes que efectivamente tiene una teluria formativa, que no se ha movido, que no se ha modificado, y ahí viene la gran provocación que con Graciela siempre. La ESI ha sido una ruptura extraordinaria, pero primero no puede ser contingente. La verdad es que si se salvó, también lo hemos dicho, fue gracias a la masa docente y a les alumnes. Se salvó en estos años tremendos gracias a la convicción de les docentes y a la interpelación que hicieran les alumnes. Pero resulta que esta es la cuestión. La ESI
Si no tiene, si no hay una transversalidad en toda la malla curricular formativa acerca de lo que alimenta el sentido fundamental que tiene la ESI, no se comprende muy bien cuál es la transformación que luego que puede venir. En general, y además en algunas mallas curriculares no consta, es cierto que efectivamente en este momento hay un reavivamiento en orden a lo que he narrado antes, ¿no? Al compromiso fundamental del gobierno que ha tomado las riendas del Estado a fines del 2019, en comprometerse efectivamente a esa propuesta fundamental paritaria en nuestra vida, una paridad de relaciones de género fundamental. El diseño curricular tiene que ser conmovido. Y tiene que ser conmovido, no es apenas el maquillaje. En primer lugar, hay una enorme cantidad, pero enorme, abunda, la enorme cantidad de tópico, bibliografía, etcétera, etcétera, que debería constituir, obviamente, la argamasa fundamental de esa nueva nutrición curricular. En un trabajo que he publicado hace poco, en la revista de la UNIPE, que es una nueva revista que ha salido, quise provocar con dos cuestiones, solamente pensando en dos dimensiones que efectivamente deben traducir bastante, en todo caso es el nuevo equipamiento mental que queremos para una sociedad democrática en términos de relaciones de género. La biología. La biología sigue el dictatum clásico, no hay, obviamente hay algunos tópicos en biología que evidentemente tienen que ser vertidos, pero tiene que haber una reinstrucción sobre lo biológico. Lo biológico es dado como si tuviera una ratio particular ausente, absolutamente. No conversa para nada, absolutamente lo biológico no conversa para nada con las condiciones contextuales del medio. Es como si lo biológico tuviera un ordenamiento, y ahí me he permitido decir, muchas veces sugiérese, y tal como están armadas las estructuras con relación a los tópicos, hay algunas actualizaciones, pero esas actualizaciones, insisto, no conversan con los contextos de significación que le da la propia sociedad, porque efectivamente es la biología la que tiene que proponer las discusiones acerca de que ella misma no es un destino, ¿no? Es la biología la que tiene que proponer que no hay un destino, y sobre todo porque a pesar de que la argamasa se divide todavía en un biologismo de tipo positivo, positivo escatológico, digamos, hay una gran argamasa de biología, y la voy a decir, biología feminista, no me voy a omitir, una biología feminista que apunta a otras cuestiones. Y además hay una biología razonable también, sin ser feminista, razonable en los tópicos de conversación elemental que tiene que tener la biología con los contextos culturales. Además asoma la idea de que efectivamente la propia biología es normativa, y es normativa de un orden moral. Entonces, por un lado damos ESI, y por el otro lado hay una desmentida ESI, porque hay una normativa que se supone que emana de las enjundiosas tramas biológicas de la naturaleza naturanda, que es como que tiene una existencia moral inapelable. Esto suele ocurrir. Ustedes saben que se da una biología de tipo normativo, como si fuera inexcusable, que hay que mirarse ahí en el espejo de lo normal y lo patológico. Entonces, yo he recordado en estas oportunidades, a propósito de estos debates que debemos tener, aquel enorme texto hecho en 1943, estoy hablando de mucho antes de que tuviéramos estas revoluciones extraordinarias que hemos tenido en materia de los tópicos sexos sociales, etcétera, etcétera, y es al gran Georges Canguilhem en lo normal y lo patológico.
Hay ahí un vertedero extraordinario para saber que efectivamente aquellas cuestiones que son tan deslumbrantes. La tesis es del 43, luego Canguilhem publica ese libro, 43, todavía no había terminado la Segunda Tremenda Guerra Mundial, ¿no? Y luego el libro se publica y él dice cosas tremendas, ¿no? Que todavía, yo recuerdo cuando leí ese texto, lo leí en Brasil, ¿no? Fui mi contacto con esa bibliografía es de Brasil, era tremenda, porque él dice, en lo patológico hay una rectificación que se da autonormativamente, más o menos así, ¿no? En aquello que aparece como lo patológico, en realidad, porque, y entre la serie de cuestiones que propone para él, es un epistemólogo de las ciencias naturales, una frase que es maravillosa y que no se dictan normas a la vida, no se dictan normas a la vida, dice Canguilhem. No se dictan normas a la vida, fíjense ustedes lo que significa esto, porque en realidad hay algo que ocurre, y ya voy a dejar por acá la biología porque voy a ir al otro, a la otra disciplina. Hay una idea nuestra, que es una, Moscovici también hablaba, ¿no? Una historización que hacemos nosotros de la naturaleza, y a la naturaleza le dictamos normas. La norma se la dicta la bióloga, el biólogo, ¿no? Le dicta normas a la biología. Y hay ahí entonces un juego extraordinario por el cual aparece la biología normativa. Y ustedes saben, creo que Graciela ya me ha oído muchas veces decir esto, que mi lexema, uno de mis lexemas más provocadores, y alguna vez lo he dicho frente a biólogos y biólogas y biólogues, pero fue, miren, la biología no sabe que se llama biología, comencemos por ahí. La biología no tiene la mínima idea que se llama biología, y que hay una intervención absoluta de la cultura sobre el término, sobre los aspectos que denomina, sobre las caracterizaciones. Hay una suerte, perdón por toda esta zafadez, reinvéntase lo biológico. Claro, sí, no podemos negarla, no, estoy muy lejos de un negacionismo de la biología. Lo que quiero decir es que la biología tiene un apego que tiene un significado historicista y por lo tanto humano. Y he recomendado, sobre todo en esto de armar el programas, etcétera, etcétera, una revisita a Stefan Jay Gould, ese gran divulgador extraordinario, gran amigo de las feministas. Ese texto que es maravilloso para que cualquier profesor de biología lo lea y lo traduzca y lo converse con su alumnado. Dientes de gallina, dedos de caballo. Ahí hay una completa desmoralización respecto del espejo moral que significa los repertorios de la naturaleza. Ahí se deshace la idea esa especular de que hay una moral que deviene de la naturaleza. Ustedes saben que últimamente se ha puesto de moda con las configuraciones antiderechos. ¿Nos remiten a qué? Al orden moral de la naturaleza naturanda, ¿no es cierto? Pues bien, la naturaleza naturanda no tiene ese ordenamiento moral que suponen quienes están contra la diáspora de sexogenérica. La segunda cuestión, porque creo que ya comí mucho tiempo, a la que me aludo, he tomado estos dos grandes tópicos, es la historia. Y la historia, con Agustina, sabemos muy bien, hay muy poco cambio en la formación curricular docente respecto a la historia. Es cierto que los repertorios generizados en la historia han devenido, han tenido un incremento enorme en los últimos tiempos, pero hay una enorme cantidad de bibliografía producida en la Argentina, porque hemos tenido un desarrollo, felizmente gracias a las nuevas generaciones, enorme, con lo cual esto sí que es mucho más fácil de armar, inclusive con bibliografía nuestra, ¿no? Rearmar una historia
que esté toda atravesada en cada momento. No es, si damos historia no es para incorporar, y ahora las mujeres en la historia, diseño aparte. Esto es lo que hay que evitar. Tenemos que hacer una incorporación íncita, no una incorporación de saldos y retazos. Saldos y retazos no queremos. Queremos que haya una incorporación en la malla, que efectivamente no dudo de que por ahí las bases bibliográficas que tenemos pueden ser un poco estancas todavía, pero hay que hacerlas conversar. En un periodo determinado hay que hacerla conversar con otra gestión bibliográfica. Entonces, esto es lo que he propuesto. Y no es nada difícil, sobre todo porque también, me animo a decir, hay una generación hasta precoz de trabajos historiográficos que son muy bellos y que se deberían volver a tener en cuenta al momento de armar la currícula de historia de la formación docente según sus respectivos ciclos. No quiero olvidarme, digo, no se trata solo de lo nuevo. Siempre he recomendado para comenzar los análisis así de teoría de la historia, historiografía y demás, he hecho una recomendación muy vigorosa de Eileen Power. Eileen Power escribió ese texto en los años 20, Gente de la Edad Media. Y para mí es uno de los textos todavía sublimes, porque Eileen Power escribió eso cuando todavía no teníamos, la lucha feminista sí existían, y ella además fue una situación particular, ella estuvo bastante, digamos, tuvo el beneficio primero de poder doctorarse, cosa rara, era muy rara el doctoramiento de mujeres en historia en el sistema Oxford-Cambridge, porque el degree completo, tanto en Oxford como en Cambridge, se dio el degree completo, era capilar. Algunas tenían degree completo, algunas podían hacer el doctorado, pero era completamente capilar eso. Había que saber muy bien que, bueno, Eileen tuvo la suerte de doctorarse, pero ambas universidades dieron el degree completo a partir de 1948. En este momento va a aparecer un libro que creo que va a ser una gran contribución para nuestros colegas de historia en esto de pensar sobre todo en renovar la malla curricular de la formación docente, que está en la nueva colección que tenemos en Quilmes, en la Universidad de Quilmes. Hay una nueva colección que se llama Géneros, y el primer libro que está a nuestro cargo, que pedí que se tradujera y estamos terminando, y yo creo que va a salir un libro precioso, es el de Bonnie Smith, El género en la historia, ¿no? Y que va a ser, me parece, una pequeña conmoción, porque ahí se revela justamente el papel histórico del nacimiento de la historia como ciencia en el siglo XIX, y el papel acorralado que tuvieron las mujeres, pero que se las ingeniaron para hacer una historia amateur, notable. Y en fin, y hay todas las vicisitudes y los encuentros y desencuentros, y sobre todo la matriz falogocéntrica que ha tenido esa historia, esa como disciplina racional, etcétera, contemporánea, sobre todo a lo largo del siglo XIX. Creo que va a haber ahí un subsidio importante para rever los contenidos que debe tener la formación en historia. Entonces, para terminar, porque creo que ya estoy en tiempo, decirles que tenemos una inmensa asignatura pendiente, inmensa. Si no hacemos esa reforma curricular de la formación docente, miren, será en vano los enormes kilómetros de ejercicio de ESI que podamos tener. Será en vano originar una sociedad, obviamente, inicial, una socialización secundaria fundamental que necesitamos no violenta. Porque efectivamente
estaríamos hablando como dos idiomas. Por un lado, estamos hablando el idioma de la necesaria paridad que debe haber entre todos los seres humanos, cualquiera sea su condición sexogenérica, y por el otro lado tenemos todavía una instrucción que preconiza un orden violento, al separar funciones fundamentales para las niñas y ópticas extraordinariamente proyectadas para los varones. Y quiero cerrar con una pequeña anécdota. Los otros días, las dos queridas docentes del normal número 1 me invitaron a la tarea más difícil que he tenido en estos años. La más difícil. Puedo asegurarles que ha sido absolutamente fácil, por ejemplo, he estado completamente honrada cuando con la querida ministra, con Elizabeth Gómez Alcorta, hicimos la primera capacitación al presidente de la República y a todo su gabinete. Eso fue de enorme emoción, pero no tiene la dificultad, ni de lejos, que fue esa invitación del normal número 1 a hablarle a niñas, niños de 8 y 9 años de edad. ¿Saben lo que era eso? Entonces estuvimos preparando, tuve que prepararme especialmente, y bueno, y comentamos y cabildeamos cómo comenzaría, y había un grupo de niños que estaba en copresencia, y había otro grupo de niños que estaba obviamente en situación telemática, lo cual era más difícil, ¿no? Y a mí se me ocurrió, dando vueltas y vueltas y vueltas, que cómo comenzamos, y ahí, bueno, entonces un saludo, etcétera, etcétera. Inmediatamente les dije, bueno, yo les voy a proponer que pensemos, a ver, ¿cómo ven ustedes? A ver, si hay una niña de la edad de ustedes, que dice, por ejemplo, que quiere ser astronauta, y resulta, y pensemos en su familia, en las amistades de la familia, ¿qué cara suponen que pone en general la gente cuando una niña dice, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser mecánica? Y cuando un niño, y yo quiero ser cuidador de gente, me gustaría muchísimo desempeñarme como, por ejemplo, ¿qué en general? Y en ese preciso instante, una niñita, yo la veía obviamente por las referencias cuadriculadas que tenemos, Sabina pide la palabra, levanta la mano, y ocurrió algo feérico. Yo, Dora, quiero ser astronauta y voy a ser la primera mujer que llegue a Marte. Con lo cual estuvo 70% del encuentro absolutamente, desarrollado por esa niña, por supuesto. Así que quiero terminar estas reflexiones con el extraordinario desafío de esa niñita de 9 años. Las mujeres y en general podemos hacer todas las actividades. No hay ninguna actividad humana que no pueda desempeñar una mujer, de la misma manera que la situación recíproca es un poco más difícil. Pero efectivamente lo que quiero significar es que, permítanme en este caso, este abuso de género femenino, efectivamente creo que las mujeres hasta Marte no vamos a parar. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Dora. Un placer. Entre la biología que no sabe cómo se llama y las mujeres que viajan a Marte, le vamos a dar la palabra a Graciela para continuar con nuestro conversatorio. Bueno, gracias otra vez, y como siempre también Alejandra Virgin llama, y acá estamos, así que con mucho gusto, y efectivamente estar con todo su equipo amoroso y con Dora está muy bueno para mí, así que gracias. Y bueno, y retomando esta presentación de Dora, tan fantástica y también estimulante, bueno, yo quería retrotraernos, las personas que están aquí escuchando probablemente recuerden algunas connotaciones que la idea de transversales, Dora, vos también lo recordarás, en el sistema educativo, tuvo, ¿no? Los transversales tuvieron una aproximación en los 90,
Y la sensación compartida fue que, bueno, si los transversales son ejes problemáticos y temáticos de los que tienen que hacerse cargo todas las disciplinas que conforman esa malla curricular, ese plan de estudios, lo que termina pasando es que no se ocupa nadie, ¿no? Que fue un poco lo que pasó, por supuesto también en un contexto bastante desfinanciado de la educación y con algunos severos problemas también en los planes de estudio, ¿no? Pero quería remitirnos a esta memoria porque con frecuencia en diferentes reuniones sale, ¿no? Sobre todo las personas de una cierta edad, que es, bueno, si tenemos un currículum organizado por materias, un puesto de trabajo organizado por materias y una formación organizada por materias, porque los profesorados forman profesoras y profesores, y los profesorados también forman profesoras y profesores que vienen formados también por profesoras y profesores, y es un poco una reproducción de lo que estaba diciendo Dora, que es una reproducción, bueno, que de alguna manera hace cada campo, ¿no? Y bueno, en algún sentido, no sé, podríamos decir endogámica y en todo sentido epistemológicamente, que tiende a su propia continuidad y reproducción, ¿no? Entonces, ¿con quién dialogan o cómo dialogan las disciplinas para poder pensar con una categoría que es netamente interdisciplinaria, como es la categoría de género? La propuesta que desde hace unos años y con un grupo, Mariposas Mirabal, un colectivo que integro en Filosofía y Letras de la UBA, que venimos trabajando, es pensar a la transversalidad básicamente como la crítica epistemológica y pedagógica de cada una de las disciplinas, ¿no? En lugar de pensar que todo el mundo se tiene que ocupar y que nadie se ocupa, en lugar de pensar que tenemos un puesto de trabajo que hace muy difícil un trabajo interdisciplinario porque no hay tiempos, no hay espacios, y en todo caso hay una tradición bastante contraria a esto por el individuo, ¿no? Que está pensado cada puesto de trabajo como una persona. Bueno, poder pensar a la transversalidad como esto, como la crítica epistemológica y pedagógica de qué estamos haciendo, ¿no? Y ahí es también una pregunta que la epistemología feminista viene planteando, que es, ¿de quién es la voz que habla en las disciplinas que estamos enseñando? Y complementariamente, ¿qué voces están omitidas, excluidas? ¿De qué no estamos hablando? ¿De quiénes no estamos hablando? ¿No? Y es una pregunta que en las ciencias sociales en general, en todas las disciplinas pedagógicas, bueno, pueden y deben, ¿no? Hacerse, que es cuál es la voz presente y cuáles son las voces que están silenciadas, ¿no? Alicia de Alba propone inclusive para los transversales y para pensar los transversales de la cultura, y yo me animaría a decir, por ejemplo, la perspectiva de género, la categoría de la CLO como de significante vacío, ¿no? Y es bien interesante pensar a los transversales como, por ejemplo, género, como significante vacío. Quiere decir, no le estamos diciendo qué hay que poner o qué hay que agregar, sino más bien llenándolo de contenido sobre la base de lo que cada disciplina se tiene que preguntar, ¿no? Recién Dora hablaba de la biología y efectivamente cómo la biología, que además de que no sabe cómo se llama, o que no sabe que se llama biología, porque esta es la idea, lo que encontramos efectivamente es una serie de rasgos
bueno, que de alguna manera podríamos ligar al positivismo, que generalmente las mismas profesoras y profesores sostienen que no comparten. O sea, generalmente las profesoras, los profesores hacen una fuerte crítica del positivismo más clásico y sin embargo se tiende a pensar a los cuerpos esto como una mirada reificada, una mirada que en principio, como decía Dora recién, está por fuera de las relaciones culturales y sobre todo por fuera de los modos de clase social, por ejemplo, ¿no? Clase, género, etnia, en que los cuerpos se transforman en subjetividades, ¿no? Y esto también podría ser un contenido de la biología. Y sin embargo, bueno, encontramos una y otra vez que en las ciencias biológicas, pero no digo solamente la formación docente en biología, sino todas las materias que tienen que ver con la biología, las ciencias naturales, sigue reificándose, cosificándose el cuerpo y sigue, si bien se habla de sistemas, pero poco criticada la propia génesis del pensamiento biológico, ¿no? Y cómo se transmiten miradas que son patriarcales y son, por supuesto, ¿no? Capitalistas, tienen que ver con una forma de pensar a los cuerpos y en general al mundo biológico por fuera de relaciones sociales de poder, que finalmente se trata de eso, ¿no? Creo que es por supuesto, el campo de la biología y la educación para la salud es el gran campo para discutir las relaciones de poder. Pero hay una mediación hasta llegar a poder pensar qué tiene que ver la biología con las relaciones de poder, y ahí es donde estamos pensando y proponiendo bueno, hacer un análisis desde la perspectiva crítica de género, desde la perspectiva de la historia de la ciencia, desde la perspectiva justamente de esas investigaciones que van mostrando cómo las categorías sociales que se usan en la investigación permean la construcción del objeto de la investigación, ¿no? Y esa es el gran desafío, es poder ver de qué modo nuestro programa de lectura tiene que ver con un momento cultural, con una distribución de poder y por lo tanto hace que veamos algunas cuestiones y no veamos otras, ¿no? Creo que esto traducido en cada una de las disciplinas que forman parte de los planes de estudio de la formación docente, darían de alguna manera un piso para esta formación en ESI que, por supuesto, es necesario, y yo sostengo que tiene que haber un espacio específico, nunca no me lo han preguntado, pero yo creo que tiene que estar, pero como siempre digo, tomemos algo por lo menos para tener dónde agarrarnos, pero la mirada desde esta perspectiva crítica de género tiene que permear, atravesar todas las materias curriculares y preguntarse en todas qué voces no están, qué miradas no están, qué experiencias no están, ¿no? Y yo quería referirme a otra parte de la formación docente en que creo que también es necesaria una mirada transversal desde la perspectiva de género, no necesariamente pensando directamente en la ESI, y que tiene que ver con la pedagogía, pero básicamente tiene que ver con la ética del trabajo docente, ¿no? Porque últimamente nos encontramos en discusiones respecto de una aparente colisión entre el derecho de las familias a profesar libremente su culto, como dice la Constitución de la Argentina, y el derecho infantil a tener una educación universalizante en el marco de los derechos humanos, que vaya, por supuesto, más allá de la cosmovisión de su familia, porque que el otro lugar que no sea la escuela es el lugar para el encuentro de las y les
diferentes, ¿no? Si no es la escuela, ¿a dónde se van a encontrar los, las y les, podríamos decir, diferentes, ¿no? Esta diferencia desde una perspectiva de la igualdad, ¿no? Porque no es la diferencia pensada como jerárquica, la diferencia pensada como, bueno, justamente, ¿no? Patriarcal, capitalista, racista, no estamos pensando en la diferencia como justamente un fundamento de la reciprocidad, un fundamento de la universalidad, un fundamento de la amorosidad. Entonces, creo que esta perspectiva política de los derechos humanos y la perspectiva de género dentro de esa gran perspectiva política de los derechos humanos también es un transversal, es una necesidad para plantear en la formación docente. Porque igual es un tema que yo por lo menos, a mí me interesa mucho, lo estoy leyendo y además creo que no termina de estar resuelto. ¿Por qué digo? Se habla de la colisión entre el derecho de las familias y el derecho infantil. Y no debería haber tal colisión. Deberíamos poder pensarnos como docentes que básicamente somos funcionarios, funcionarias, y lo digo en un sentido no peyorativo, sino todo lo contrario, de un Estado que, como el Estado argentino, adoptó la perspectiva de los derechos humanos en su máxima regulación, que es la Constitución, y que tiene una cantidad de leyes de formación en general vinculada con ampliación de derechos humanos, ¿no? También creo que la perspectiva de los feminismos, la perspectiva de todos los movimientos LGTBIQ+, es decir, todos los movimientos que podríamos pensar sociosexuales, están haciendo una interpelación ética a la escuela y a la formación docente. Hace muchos años, muchos años, había una materia que se llamaba ética y deontología profesional. También la recordarán algunas personas memoriosas y de cierta edad. Bueno, no me estoy refiriendo a que tenga que haber una materia ética y deontología, pero hay muchos espacios curriculares en la formación en donde tenemos que tematizar el lugar docente, independientemente de que después trabajemos en gestión estatal o gestión privada, independientemente inclusive de cómo las comunidades religiosas, que tienen derecho también a sostener su culto, plantean sus preferencias en sus modos de vida, ¿no? Para decirlo en otras palabras, una familia puede decir, en principio, por supuesto, cómo quiere que sus hijos, sus hijas, sus hijas piensen, por ejemplo, justamente a la familia, ¿no? También en una escuela se puede decir, nuestra comunidad tiene una preferencia. Y hay comunidades que prefieren una familia formada, por ejemplo, por una mujer y un varón heterosexuales con una genitalidad activa vinculada con la reproducción. Eso es una decisión. Lo que no pueden en ningún caso es omitir que existen un repertorio de otras formas familiares, que esas formas familiares son legales y además no son ni inmorales ni enfermedades. Bueno, y esto creo que es un gran nudo, un enorme desafío para la formación docente, para poder trabajar estas cuestiones. Yo diría curarnos en salud, porque después vienen muchas presiones adentro del sistema educativo, ¿no? Y una última cuestión, que también creo que esto también está, los feminismos vienen planteando, también en términos de identidad y trabajo docente, es este lugar de, bueno, que hoy habilitamos como la potente noción del cuidado, ¿no? Y el cuidado como un organizador también de esta forma de pensar al trabajo docente, que de alguna manera retoma, reformula, politiza la vieja división sexual del trabajo en la que las mujeres amorosas
tenían que ser maestras, ¿no? Y creo también que esto forma parte de la incorporación curricular, de la perspectiva de género y de las demandas que, bueno, que los movimientos feministas y todos los movimientos de la disidencia sexual vienen planteando a la educación y en particular, diría, a los profesorados, ¿no? Entonces diría, para finalizar, voy a usar también una imagen que uso con frecuencia. ¿Qué es lo que vino a interpelar la ESI? ¿No? Y en realidad la ESI vino a interpelar, por supuesto, a la escuela como institución, como espacio de encuentro, vino a iluminar las formas diversas de la experiencia estudiantil, ¿no? Desde inicial hasta la universidad. La ESI lo que muestra es que nuestros estudiantes son sujetos de diversidad. La ESI interpeló también al lugar docente, primero y fundamentalmente procurando que se saliera del lugar del saber absoluto, procurando, y traté de incorporar un par de miradas más, también una relectura de su propia identidad docente, del lugar de la docente, le docente en el marco de los derechos humanos, y una fuerte crítica al conocimiento, al conocimiento que se construye y que se construyó en instituciones que históricamente, digamos, si pensamos en las academias, las universidades fueron instituciones patriarcales, en que además de varones, pero de poquitos varones además, ¿no? Durante siglos de siglos de siglos, las instituciones académicas fueron instituciones en donde hubo un grupo pequeño de varones. Recién en el siglo XX tenemos incorporación de mujeres, lo cual no significa automáticamente que haya una perspectiva feminista o de género, pero aumenta las posibilidades y de hecho las compañeras investigadoras en las diferentes disciplinas científicas lo fueron mostrando y evidentemente tenemos una matriz patriarcal de los conocimientos, ¿no? Patriarcal, bueno, por supuesto, falogocéntrica, cis heteropatriarcal y racionalista. Bueno, todas esas características del conocimiento también son interpeladas por la ESI, ¿no? Entonces, bueno, yo propondría como programa de trabajo bueno, abrirnos a la mirada crítica, revisar nuestras prácticas, nuestros programas, bueno, de alguna manera la relación que establecemos con el conocimiento, que procuramos que nuestros estudiantes establezcan con el conocimiento, de qué manera abrimos las aulas para que entren sus experiencias, otras experiencias, para producir nuevo conocimiento, bueno, y que de alguna manera nos dejemos atravesar por esto que en algún sentido, bueno, la marea verde puso con tanta potencia, ¿no? Que es el deseo de saber, el deseo de saber, el deseo de producir sujetos emancipados, o por lo menos en un camino de emancipación en donde, bueno, la pasión, el interés, la duda, el no sé, también puedan aparecer, ¿no? Y suscribo con lo que dice Dora totalmente, también aprovechar la producción que hay en nuestro país, en América Latina. Ha habido una ingente cantidad de producciones que estaría muy bueno incorporar también a nuestras materias, ¿no? Por lo menos, y como decía hace muchos, muchos años una profesora en Estados Unidos decía, bueno, ¿cuáles son las fases del cambio curricular? ¿No? Peggy McIntosh. Ella decía, bueno, del cero, de la invisibilidad, lo que se tiende a hacer, como decía Dora recién, es agregar, ¿no? Agregar mujeres, por ejemplo, ¿no? Y después hay otra fase que es, bueno, en realidad ponemos agregamos como colectivos, pero como problema, ¿no? Entonces hablamos de la violencia o hablamos de la precarización laboral, que está bueno también, ¿no? Pero
bueno, los colectivos entran como minorías con problemas. Y de lo que se trata es la crítica epistemológica en un sentido amplio, ¿no? Bueno, mientras caminamos hacia ahí, bueno, me alegro que podemos estar conversando en este evento y bueno, y dejo acá, así hay lugar para algunas preguntas y comentarios. Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias a ambas por tan hermosa presentación. El chat está profundamente movilizado, como verán. Tenemos mucha gente mirando este vivo y muchas preguntas que vamos a intentar sintetizar para no dejar a nadie fuera de su inquietud. Muchas de ellas van en la línea de cómo hacemos para conmover, en palabras de Dora, y cómo hacemos para recuperar la voz, en palabras de Graciela, de eso que está ausente curricularmente y epistemológicamente, cómo hacemos para conmover algunas estructuras escolásticas curriculares de esta malla que Dora nos propuso. Y hay otra pregunta, ambas fueron por la biología y la biología tiene inquietudes que tienen que ver con cómo hacer para cuestionar ese binarismo en el ámbito de las narrativas y los discursos de la biología. Incluso hay una pregunta que apunta a cuál es el lugar del psicoanálisis en esta reforma curricular, en estas nuevas apuestas entre la conservación y el cambio de una ESI que se pretende criticar. Esas son nuestras preguntas, así que les doy la voz. No sé si Dora o Graciela quiere responder primero. Bueno, yo respondo un poquitito y Graciela sigue. Justamente la biología tiene hoy una gran cantidad de aportes de investigación sobre muchas especies, en donde muchas especies, y consideraciones que han trastocado la idea del binarismo, inclusive natural. Por eso digo que hay que explorar bien la enorme cantidad de revisión que ha habido. Por ejemplo, parece mentira, pero nos enseña que hay especies que han hecho adaptaciones inclusive absolutamente no heterosexuales, completamente no heterosexuales. Y justamente por adaptación al medio, yo nombré a Jay Gould porque su texto es maravilloso en esto, fue un gran difusor, pero bueno, narra inclusive una serie de modificaciones que han tenido, hay un grupo digamos, de una variedad de serpientes que habita unas islas muy más separadas del continente en el área de Brasil, pero que corresponden a Brasil, en donde hay una adaptación inclusive de la genitalidad según la época, por ejemplo. Así que, y nadie, en fin, lo que quiero decir es que, ¿por qué? Porque ese paradigma normativo, moral, escatológico, ¿no? Que se figura como, es un poco el indicador general, en serio, como dice también Graciela. Hay muchísimos practicantes, tenemos muchísimas colegues, que efectivamente ya no creen en eso, pero efectivamente hay como todavía un amarramiento, ¿no? En fin, la misma circunstancia, leer propedéuticas notables, ¿no? Respecto de cómo se origina en todo caso una sexualidad dominante, el cabildeo que hay, hasta una cierta definición ritual sexual que, bueno, que de alguna manera luego se tramita culturalmente, ¿no? Las 5 o 6 proformas de la sexualidad que han sido examinadas por mucha membresía de la biología. Entonces eso me parece, y no son textos, por supuesto, que bueno, la idea evolutiva, la forma en que se enseña nada menos que la evolución. Primero es como si el Homo sapiens fuera el Homo sapiens, ya hay un problema cultural grave, ¿no? El Homo sapiens. 2, la idea de que efectivamente momentos críticos que han permitido la evolución y el camino de la hominización no tuvieran, despojarnos de cualquier idea y sentimiento apegado a una posible sexualidad,
¿Qué sabemos es decir, eso es lo que debería pasar? Debería pasar eso que dice Graciela, un paisaje otro, ¿no? El pulgar en oposición, ¿no? A mí siempre me gusta, y yo sé que hay muchos colegas biólogos, ¿no? Y que el pulgar en oposición a lo mejor fueron las hembras, las que tuvieron es decir, ya se sabe, estoy diciéndolo en broma, ¿no? Y yendo mucho más acá, ¿cómo asignar sexo a ciertas inventivas fundamentales en el camino de la hominización? ¿No? ¿Cómo inventar sexo al invento de un nuevo hábitat? ¿A quién se lo vamos a adjudicar? ¿A las hembras? ¿O solo? No, tampoco, ¿no? Pero a los machos, ¿cómo darle sexo, género al invento relativo de descubrir que con un cuero que tenía lana se cubría mejor? A ver, ¿de quién es la inventiva? Eso es lo que quiero decir, estoy forzando, pero esto es lo que hay que hacer, que el alumnado recoja como una cierta tempestad respecto de el orden de la biología evolutiva. Entonces yo quiero sobre todo dar esta idea, ¿no? La ruptura del orden binario que hoy tenemos, primero jurídicamente, debe pensarse que es un logro extraordinario, es un logro extraordinario, es la primera vez que hay quebranto en el orden jurídico, que solo aceptaba el binarismo, ¿no? Entonces también, desde el punto de vista ya de la historia, hacer comprender eso. Y por último, un pequeño renglón, ni hablar de las formulaciones que tiene, pero ya me voy inclusive a eso que Graciela decía, cómo se forman los profesores, les profesores que forman profesores de la cadena de actualización. Ni hablar de cómo es la formación inclusive ya universitaria en lides como las profesiones jurídicas. Hay una suerte de metaestabilidad que tiene la norma. La norma ha ido cambiando a pesar del orden jurídico patriarcal, etcétera, etcétera, pero y el movimiento de la norma no se enseña en las escuelas de derecho. No se enseña. Entonces, aparecen las escuelas de derecho que hay que dar, especialización con perspectiva de género, derecho civil al final, solamente al final de la carrera, ¿no? Entonces esto es también lo que hay que conmover. Yo he quedado como congelada ahí en mi imagen, ¿no? Sí, no pero sé. Te escuchamos, Dora. Sí, pero qué notable, estoy congelada. Pero bueno, y el resto, Graciela, respondelo, por favor. Bueno, retomo. A ver, Dora hablaba de que hay especies animales que tienen, otras identidades, hay homosexualidad, hay dimorfismo, hay un montón de otras combinaciones, digamos, ¿no? Que eso es interesante también pensar, que se dice, bueno, dos sexos, dos géneros, lo decíamos hace muchos años, ya no lo decimos más, pero en realidad lo que muestra la propia investigación en biología, sobre todo en relación con ciertos animales, es que hay más complejidad, ¿no? Pero no solo la cuestión de los animales, también pensar cómo también hay genitales, órganos y caracteres sexuales, algunos internos, otros externos, ¿no? Y bueno, pero a veces los internos que también además están combinados con hormonas y que, todo el tema de las hormonas, también aparece enseñado en general como hormona femenina y hormona masculina. Y resulta que las hormonas, todos y todas tenemos hormonas femeninas y masculinas. Las tenemos en diferente proporción y en diferente proporción a lo largo de la vida inclusive. Pero se sigue enseñando que hay hormonas femeninas, por ejemplo. Entonces, hay también, por eso, en cada una de estas entradas, la genética, la cuestión animal, el proceso de hominización que recién encontré, pongan en internet después de esta jornada, de este encuentro, no se vayan ahora porque no nos dejen al final, pero pongan proceso de hominización y van a encontrar lo que decía Dora. En general es un mono
que deviene hombre, que un hombre, que es varón, y ese es el proceso de hominización y es el gráfico con el que hemos enseñado la hominización. Además que podríamos criticar bastante la idea de la hominización. O sea, hay muchos contenidos de la biología que son bien cuestionables, pero desde esto que yo también estaba diciendo que es, primero, no es tan así que la naturaleza sea binaria. Y segundo, más vale son las categorías culturales con las que se piensa el mundo, que son las binarias, que trasladan a través del lenguaje inclusive, formas de pensar que parece que el mundo es así. Resulta que lo que estamos haciendo es conceptualizando el mundo a través de categorías que son sociales, ¿no? Entonces, por eso me parece que hay mucho por ese lado para pensar y para discutir. Y había otra cosa, Agustina, que se me perdió, me parece, porque me enganché. Había otro... Preguntaron por el psicoanálisis. No tengo la menor idea. Eso se lo pregunto a mi psicóloga. Pero hay más preguntas, brevemente. Dora tuvo un problemita con la cámara, pero está acá con nosotras. Nosotros la escuchamos. La cámara ha reaccionado patriarcalmente, y eso que es femenina. Te canceló, Dora, te canceló. Me congeló y me dejó ahí en una posición rara. No sé, es rara. No, lo dos que yo preguntas específicas más. Una cosa muy cortita, contarle a Dora que también ando leyendo a Donna Haraway y toda una lectura no especista, y eso también tenemos que leer, compas, porque la verdad es que pensar esa distancia sideral entre el género humano y los animales, y cómo hay lecturas de los ecofeminismos que están planteando, que las diferencias no son tan radicales, ¿no? Y esa diferencia radical que después alimenta el extractivismo o que alimenta el especismo, ¿no? Considerar al género humano como superior. Estas también son cuestiones bien interesantes para meter en algún lugar, o por lo menos me parece que son interesantes, ¿no? Muchas gracias. Tenemos dos preguntitas más que tienen que ver con las funciones del Observatorio Federal de ESI, y otra que tiene que ver sobre si se está discutiendo en la formación docente esta renovación curricular con perspectiva de género de la educación sexual integral. Bueno, lo que yo les puedo contar, que integro el observatorio y que en realidad el observatorio lo que está haciendo justamente, construyó un instrumento bastante sofisticado, bastante específico, para que respondan las provincias. Así que imagino que durante este segundo semestre ya va a haber algunos resultados, ¿no? Hubo un trabajo, Dora estuvo también un trabajo teórico inclusive, preguntándonos cómo preguntar, ¿no? Porque también la pregunta formatea la respuesta, pero bueno, en algún sentido eso está caminando y suponemos que va a haber algo durante este año. Y respecto de la formación, acá está la directora, qué sé yo. Ale. Gracias. Bueno, la formación docente de la provincia de Buenos Aires tiene una serie de diseños curriculares vencidos que no responden a los lineamientos curriculares del año 2007, cuando ya existía la ley de ESI, sino que responden a la reforma de los 90, son del 99. Así que efectivamente ahí hay una deuda en la que tenemos que trabajar. El cambio de los diseños curriculares, de la formación de profesoras y profesores. Hay 3 diseños curriculares que fueron cambiados en el gobierno anterior: matemática o prácticas del lenguaje e inglés. Ninguno de ellos incluye la ESI. Así que ahí también hay un lugar para trabajar, además de todo lo que venimos de escuchar respecto de pensar la transversalización, que es mucho más que la ESI, pero que también, sin duda, la involucra. Buenísimo. Muchas gracias. Increíblemente estamos llegando al horario que teníamos que llegar.
Son 19:19, a 1 minuto de terminar. Vamos a recuperar alguna de estos mojones con los que hemos conversado esta tarde. ¿Cómo hacemos para renovar nuestra malla curricular de la formación docente? Obviamente va a ser una renovación con una fuerte crítica epistemológica, va a ser una renovación sin el juego del sombrero que nos alertaba Donna Haraway, ¿no? Sin intentar generalizar los comportamientos de los animales para justificar la normalización del binarismo sexual. Tiene que ser una renovación curricular sin binarismo sexual, sin moralismo al interior de esta biología normativa. Tiene que ser una renovación curricular crítica, con una revuelta epistemológica, como dice Graciela, sin retazos, como nos dijo Dora, con deseo de saber, en palabras de Graciela, con deseo de poder llegar a Marte, en palabras de Dora, y así nos vamos a despedir. Estamos en este ciclo de conversaciones para la formación. Un gusto, un placer como siempre compartir con todas y con todos aquí, especialmente con estas dos conversadoras, que como dice el chat, inspiran. Nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Constrictor. Gracias. Chau, chau, Hasta chau. prontito. Chao.